objetivo de este programa, cuando lo planteamos con nuestra productora, es de que reflexionemos, pensemos si es que lo que vamos a discutir hoy día en el programa vale la pena o no que se haga. Porque mucha gente puede pensar, no, eso ni de cuentos, eso que no entre aquí al Perú. Otros podrán decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Ese es el objetivo de este programa. ¿Y cuál es el tema? Usos medicinales de la marihuana. Brevísima historia. Se dice que la marihuana es una de las plantas con más récord, el más antiguo récord de usos médicos en la historia. Desde más de 5.000 años ya los chinos lo usaban, hay documentos que lo usaban, los hindúes lo usaban, los egipcios lo usaban, es decir, hay ya un récord milenario de uso médico de la marihuana. En los últimos años, varios países, entre ellos en nuestra América Latina, Colombia, Chile, Puerto Rico, Uruguay, ya han legislado para que la marihuana sea investigada en su posible uso médico. Y aquí, señora, de frente, como dicen, vamos a hacer una aclaración. Y la vamos a repetir durante todo el programa para que no haya duda. ¿Cuál es esta aclaración? De que una cosa es uso recreacional de la marihuana, de la cual no vamos a tratar hoy día en el programa, y otra cosa es uso medicinal de la marihuana, que va a ser el tema del programa. O sea, aquí no vamos a hablar de la posible legalización del uso recreacional, como México lo está proponiendo, que se despenalice, que una persona que esté portando menos de 38 gramos de marihuana en su bolsillo no sea puesta en la... No, ese asunto también merece discusión, pero no entra en este programa hoy día. Hoy día de lo que nos vamos a ocupar es del uso medicinal de esta planta. Y tenemos dos invitados, que yo creo que son de lujo, que nos van a ayudar a entender este problema. El doctor Alberto Salazar Granara, él es jefe del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres. Lo saludo a la distancia. Doctor Salazar, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto saludarlo también. Encantado, doctor Salazar. Y nos acompaña el doctor Humberto Castillo, quien es médico psiquiatra, que también lo saludamos a la distancia. Doctor Castillo, qué gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, doctor Huerta, buenos días. Pues muchísimas gracias. Entonces tenemos a un investigador en lo que es la farmacología de las plantas, cómo es que se obtienen los principios activos de las plantas, y tenemos a un médico psiquiatra con nosotros en el programa. Yo, como médico internista, oncólogo, voy a opinar también al respecto. Entonces ya hicimos la brevísima historia, doctor Salazar, de que esta planta pues se usa desde hace miles de años. Hay culturas que la usan por miles de años en muchos aspectos médicos que sería muy largo mencionar en este momento. Quizás quisiera empezar con usted, doctor Castillo. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el principio activo? ¿Cuáles son los principios activos que tienen las plantas de marihuana que están en posible uso de investigación médica? Sí, el componente principal, digamos, de la marihuana es el tetrahidrocannabinol. O sea, estos cannabinoides funcionan como sustancias activas en el cerebro. O sea, en ese sentido son sustancias psicoactivas. Ahora, el efecto que tiene este cannabinoide en el cerebro es básicamente un efecto de activar la dopamina, que es un neurotransmisor que está muy ligado a la experiencia de placer. Entonces, por tanto, su principal efecto, el efecto inmediato, tendría que ver con alguna sensación de bienestar. Ese es para el tetrahidrocannabinol o THC. THC, así es. Es uno de estos cannabinoides que le llaman. Cannabinoides. Doctor Salazar, ¿qué cosas son los cannabinoides? Muy bien. Las plantas medicinales van a tener una serie de principios activos que se les llaman fitoquímicos o metabolitos secundarios. Al grupo que pertenecen los cannabinoides son los terpenoides, y ahí tenemos una amplia familia de principios activos que hoy en día se reconocen efectos biológicos o propiedades medicinales. Entonces ahí este principio activo de la marihuana sí tiene un asidero, un potencial uso medicinal actual.
Muy bien. Entonces, así como, por ejemplo, la manzanilla, estoy seguro que tiene sus principios activos, por eso que nos calma el cólico, así como la guamanripa o la escorzonera, o como qué sé, o el té, el café, las plantas tienen principios activos. Las plantas de marihuana, entonces, tienen sustancias que se llaman cannabinoides. Una de ellas es la que el doctor Castillo nos acaba de mencionar, que es la alucinógena, la que tiene efectos que se llama psico es mental trópico, o sea, altera nuestra visión de la realidad, y esa es la THC. Pero tenemos entendido, y esto es lo que se usa más para la parte médica, que existe otro cannabinoide, entre los cientos que existen, que se llama CBD, y me acuerdo por Confederación Brasileña de Deportes, la CBD, que es el cannabinodiol, un primo hermano del THC, pero que no tiene ningún efecto sobre la mente, ¿cierto, doctor Salazar? ¿Qué cosa es el cannabinodiol? Ok, es otro componente activo de la marihuana, y efectivamente, ¿no? Es uno de los componentes activos que se está promocionando, ¿no? Como más seguro, con menos efectos psicotrópicos. Sin embargo, no es una conclusión. Los estudios clínicos no han podido concluir eso. Al contrario, su uso y su retiro se ha asociado a situaciones de ansiedad, de depresión, y eso hace pues que todavía no tenga un uso pues 100% seguro o 100% eficaz. Exacto, y yo creo que allí es donde radica, no sé qué opina el doctor Castillo, allí es donde radica precisamente el centro de esta discusión y de lo que están haciendo otros países. Si todavía no sabemos si el cannabinodiol, como hemos dicho, como usted dice, que es bueno o no, qué efectos secundarios tiene, nos vamos a quedar con las manos cruzadas, digamos, sin aprovechar el efecto positivo que podría tener esto. Yo creo que allí es precisamente donde está la investigación de estos productos, ¿cierto? Sí, tanto el tetrahidrocannabinol como el cannabidiol, ¿no es cierto? Estos actúan en diferentes partes del cuerpo donde hay receptores para estas sustancias. Y en el cerebro hay receptores, y estos receptores, algunos están vinculados, por ejemplo, con el dolor, otros están vinculados con la memoria, pero el principal efecto que tienen es vinculado con la dopamina, y es por ahí el potencial adictivo. Por eso es que es muy difícil decir que estos medicamentos podrían tener solo efectos terapéuticos. Siempre va a estar en la sombra, en la posibilidad, este efecto adictivo. Y ahí es donde entra, digamos, el beneficio y el riesgo de cualquier medicamento. Por ejemplo, en este momento no hay mejor medicamento para el dolor, y ustedes lo saben muy bien, que la morfina. No hay mejor medicamento en el mundo para la morfina. Entonces, negarle la morfina, por ejemplo, a un paciente con cáncer terminal que se muere de dolor solamente porque uno tiene miedo que se vaya a volver adicto, a mí me parece un crimen. Podría opinar de eso también. Definitivamente, pues, los opioides, dentro de la familia de los opioides, la morfina es el analgésico opioide el más potente. También después vienen los anestésicos si queremos manejar un evento de dolor agudo, pero, sí, pero tenemos el opioide, ¿no? Con cáncer terminal, con metástasis en los huesos, con un cáncer en la pelvis que va a durar algunos meses, ¿cómo le vamos a negar la morfina? Negativo, eso se tiene que manejar el dolor. Entonces yo creo que eso es importante que lo entendamos, porque yo entiendo, ¿verdad?, la posición de algunos investigadores que dicen, a la marihuana medicinal ni siquiera hay que investigarla porque tiene un efecto muy importante en la adicción. Y un paciente, por ejemplo, con una esclerosis múltiple, paralizado, con unas contracciones musculares severísimas, y que se beneficie con una planta como esta, ¿se las tenemos que negar? Bueno, vamos a realizar siempre, digamos, en todo fármaco hay siempre efectos positivos y efectos negativos. Exacto, y uno tiene que ponderar eso, ¿no es cierto? Exacto, la balanza del riesgo y el beneficio. ¿Qué tal si tomamos una pausa para escuchar la hora satelital, doctor? Y cuando regresemos, doctor Castillo, quiero que usted nos explique qué cosa significa el sistema endocannabinoide que existe en todo el cuerpo. Regresamos, no se vayan. 52 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 52 minutos también pasaron después de las 12 del mediodía en
Washington DC, desde donde originamos esta nueva señal de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud, los días sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Soy el doctor Elmer Huerta y en Lima están nuestros invitados, el doctor Alberto Salazar Granara, quien es jefe del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres, y el doctor Humberto Castillo, quien es médico psiquiatra. El tema de conversación, señoras, si usted recién prende la radio, es discutir acerca del posible uso medicinal de la planta de marihuana. Hemos hecho ya la salvedad al comienzo del programa que aquí no vamos a discutir sobre el uso recreativo o la legalización recreativa de la marihuana. Ese es otro asunto. Estamos viendo aquí que hay países en América Latina, Colombia, Chile, Puerto Rico, Uruguay, que ya se han movido. En Estados Unidos hay 24 estados que ya tienen legislación que autorizan la investigación para uso médico de la marihuana y para el uso de la marihuana con fines medicinales cuando se receta por un doctor, y eso es lo que estamos discutiendo con nuestros invitados. Ya nos han dicho nuestros invitados que la planta de marihuana tiene una serie de sustancias químicas que se llaman los cannabinoides. De ellas son dos las que han tomado más atención. Una es la tetrahidrocannabinol, THC, vamos a mencionarlo así porque es más fácil, THC, que es la que tiene más efecto psicotrópico, esa es la que da mucho más placer, esa es la que la gente busca cuando fuma marihuana o consume marihuana, busca plantas que tengan alta concentración de THC. El segundo producto es el CBD, que es el cannabinodiol, que tiene menos efecto psicotrópico y tiene mucho más efecto de relajación muscular y otros efectos que se están tratando de aprovechar en medicina. Pero nuestro cuerpo tiene un sistema natural distribuido en todo el organismo, señora, que funciona con estos cannabinoides, y a este sistema se le llama el sistema endocannabinoide. Y le dejé la pregunta al doctor Castillo para que nos explique en qué consiste este sistema endocannabinoide, doctor Castillo. El endocannabinoide es parte del sistema de la dopamina, del sistema dopaminérgico. Y el sistema dopaminérgico es el que regula el placer. El placer es muy importante en la vida cotidiana, en las acciones que hacemos, especialmente las acciones que nos permiten sobrevivir y desarrollar. Por eso es que nosotros cuando conversamos, cuando comemos, cuando hacemos algún acto de aproximación a otra persona o tenemos un logro, experimentamos una sensación de placer. Esa sensación de placer es directamente producida por la dopamina, pero para que se produzca esto hay múltiples otros sistemas auxiliares que van a ir haciendo que tales o cuales actividades sean placenteras. Uno de estos sistemas es el sistema cannabinoide o endocannabinoide. Entonces, cuando se introduce una sustancia similar, que en este caso es el tetrahidrocannabinol, va a producir una afinidad, pero también una distorsión de este sistema, o sea, va a producir un placer falso. Claro. Y es ahí donde va distorsionando el sistema. Entonces la gente que usa la marihuana con fines recreativos, pues busca precisamente esa distorsión de la realidad, ¿verdad? Con los fines que claro, generar un placer de modo simple, digamos, en vez de lograrlo a través de un logro, lo logra a través, ese placer, a través de colocarse la sustancia. Ese es el uso recreativo de la marihuana, del cual no estamos hablando aquí. Pero también se ha visto que este sistema endocannabinoide tiene receptores, mire, yo estoy leyendo aquí de un informe que se acaba de publicar, en el sistema digestivo, en el corazón, en el sistema glandular, en el sistema inmunológico, en el sistema reproductor. Es decir, este sistema endocannabinoide no solamente está en el cerebro para darnos placer y toda esa cosa que usted ha dicho, sino que actúa a nivel, por ejemplo, en el corazón. ¿Qué cosa nos puede dar? ¿Placer? A ver, yo creo que puedo aportar ahí. Definitivamente hay un sistema endocannabinoide central y un sistema endocannabinoide periférico. Y esto se basa a que producimos endocannabinoides que se llama anandamida y araquidonilglicerol. Es decir, fisiológicamente tenemos endocannabinoides o sustancias similares al THC. Entonces, por lo tanto, también van a haber efectos en el resto de nuestros sistemas, nuestros órganos, como el corazón, el riñón. En el corazón, lo que se ha comprobado que producen los endocannabinoides es un efecto
efecto de simpático mimético. ¿Qué quiere decir? Que va a incrementar la actividad cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero sin embargo, cuando se han hecho los estudios probando el THC y los efectos sobre el corazón, más bien el efecto no es tan igual como el fisiológico, sino todo lo contrario. Muchas veces producen eventos de hipotensión ortostática, es decir, eventos de disminución de la presión arterial de manera súbita tras cambiar de postura. Eso significa, ¿no? Cuando la persona cambia de posición, está acostada y se levanta, se le baja la presión. Esto es importantísimo porque ahí de pronto abordamos un grupo que ya de por sí, el adulto mayor, ya empieza a sufrir de ortostatismo, que le llamamos, por su condición de etapa de vida, ¿no? Exacto. Pero el asunto es ¿verdad? Y yo creo que esta conversación puede llevar a eso. Es que este sistema endocannabinoide y estas sustancias activas de estas plantas tienen efecto en todo el organismo, y la pregunta es, ¿vale la pena investigar el efecto que tenga estas sustancias en el organismo para ver si se pueden aprovechar algunas propiedades terapéuticas, tratando de disminuir sus efectos secundarios como los de cualquier otra medicina? Esa es la pregunta. ¿Usted qué dice, doctor Castillo? Sí, yo creo que vale la pena investigar, porque a esta altura... Si vale la pena investigar, entonces, ¿usted piensa de que el Perú debería entrar en un sistema de investigación de esto o no? Sí, yo creo que todos debemos participar en eso, porque ¿qué piensa usted, medicamento doctor es Salazar? como muy Perú inespecífico, ¿no? Claro. ¿El Perú debe iniciar investigación de marihuana o no, doctor Salazar? Yo pienso que sí, no, es más, el Perú es un país consumidor de marihuana, entonces es un problema de salud pública y merece estudiarlo, para abordarlo por diferentes directrices, sea para los usos medicinales, los usos farmacológicos, todo va a servir para manejar la salud pública. Exacto. Yo creo que aquí lo básico, doctor Castillo, disculpe que lo interrumpí, el doctor Salazar, lo básico, y porque se nos acaba el segmento, es de que tenemos que poner muy en claro para nuestros oyentes que una cosa completamente diferente es el uso recreativo de esta droga, que es la puerta de entrada para otras drogas, para la cocaína, y ahora vamos a ver en el próximo segmento, usted nos va a decir cuál es el efecto negativo que tiene sobre el cerebro, especialmente de los niños y adolescentes. No, pero de eso no estamos hablando. De acá estamos hablando, y lo vamos a ver también en los próximos segmentos, cuál es el efecto, por ejemplo, que tiene sobre el músculo, esos músculos dolorosísimos que se llaman espasmos, contracciones. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué evidencia hay? ¿Funciona para otros problemas a nivel de la presión del ojo? ¿Funciona para problemas psiquiátricos? Eso es, me parece, el intento de este programa. Ese es el intento de este programa, que todos pensemos que de repente se puede investigar y de repente esta planta puede ser útil en el futuro. Ruth, por ejemplo, en el Facebook nos dice, interesante tema. Por allí oí decir que es más saludable fumar marihuana que tabaco. Yo no uso ninguno. Bueno, eso no estamos hablando aquí. No estamos hablando del uso recreativo. Pero lo que sí se está investigando, doctores Salazar y Castillo, es qué es mejor cuando se quiere uso medicinal. ¿Gotitas de aceite? ¿O vapor? ¿O fumar? ¿O parches? ¿O cómo? Eso es lo que tenemos que investigar. Bueno, vamos a escuchar, con su permiso, los titulares de la hora en RPP Noticias. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de este interesante tema. Y, señora, el programa es vuestro. Por favor, llámenos. Queremos escuchar de usted. En cualquier lugar del Perú o del mundo, llámenos. 212-4100. 212-7165, 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional. Nuestra página en el Facebook, que es Cuidando tu Salud, están listas para usted. Participe. Recuerde, no estamos hablando de uso recreativo de la marihuana. De lo que estamos hablando es del posible uso medicinal de esta planta. Regresamos. Exactamente 8 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía en todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Tenemos en este momento ya 14 grados centígrados de temperatura. Como que quiere ya salir el sol por esta parte del mundo. Ha estado muy nublado y lloviendo durante toda la noche. Si usted recién prende la radio, señora, dice, ¿de qué estarán hablando en el programa? Estamos hablando de un tema sumamente importante e interesante. Estamos hablando sobre los posibles usos medicinales de la planta de marihuana.
y como lo hemos dicho ya 3 veces, esta va a ser la 4ª, señora, señor, esto no es acerca del uso recreativo de la marihuana, la legalización del uso recreativo de la marihuana, no. Acá estamos hablando de investigar, de aprovechar los efectos medicinales que podría tener esta planta, y estamos con nuestros invitados analizando cuál es la evidencia al respecto. Estamos con el doctor Alberto Salazar Granara, quien es jefe del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres, y con el doctor Humberto Castillo, quien es médico psiquiatra. Ya hemos hablado media hora, pero me encantaría hacer un resumen de lo que hemos hablado para que usted, señor, que recién prende el programa, pueda entender, pero tenemos un oyente que está en un celular. Él se llama Gustavo y quiere intervenir. Gustavo, adelante, por favor. Aló, doctor Huerta. Lo escucho y lo escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes. Sí, quisiera dar un punto de vista, ya que he estado en una entrevista acerca de una psiquiatra y que ella tiene un punto de vista muy interesante que quería conversar con usted, que ella decía que podemos comenzar a ver las enfermedades como un déficit del sistema endocannabinoide. Así como nosotros tratamos, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes con insulina exógena, ¿por qué no comenzar a ver las enfermedades como un déficit del sistema endocannabinoide y comenzar a tratar con cannabinoides exógenos? Uh-huh. Muy bien. Me parece súper interesante que... Muy bien, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros invitados. Muchísimas gracias, Gustavo. Doctor Castillo, gracias, Gustavito. Doctor Castillo, ya hemos definido entonces que este sistema endocannabinoide, usted lo definió hace un rato, es un sistema que está en todo el organismo, en el cerebro básicamente, pero en órganos periféricos también, ¿verdad? En el corazón, en las glándulas, en todo el lado. Y lo que ha escuchado Gustavo es que hay algunas enfermedades que son por déficit de este sistema endocannabinoide y que se beneficiarían de estas plantas. ¿Qué opinión tiene usted? Para que un medicamento sea eficaz tiene que ser específico y tiene que ir directo al blanco. Digamos, acá lo que tenemos que el tetrahidrocannabinol se va a dispersar y hay una serie de receptores del tetrahidrocannabinol en todo el cuerpo y en el cerebro, en diferentes áreas del cerebro. Por tanto, todavía no tenemos control de esto. Es como si fuera una escopeta de perdigones, digamos, que va a ir a cualquier lugar. Y entonces, mientras todavía no tengamos esto como específico al blanco, todavía creo que es muy difícil de hablar del uso terapéutico en psiquiatría del tetrahidrocannabinol. Doctor Salazar, ¿se han investigado ya algunas enfermedades propias del sistema endocannabinoide? Bien, en principio, aprovechando la pregunta de Gustavo, ¿no?, que es interesante, ¿no?, y ahí es donde aterrizamos nuevamente en investigación. Entonces, existen estudios, por ejemplo, del uso de dronabinol y nabilona, que son cannabinoides sintéticos, ¿no?, análogos del tetrahidrocannabinol, ¿ok?, que se ha probado que estimulan las células beta del páncreas. Esto ocasiona que se incrementen los niveles de la insulina. Como efectos finales de los cannabinoides, se sabe que regulan el colesterol, que regulan los niveles de la glucosa. Son cosas que ya están comprobadas. Lo que falta es valorar, ponderar ese efecto en la parte terapéutica. Es decir, se puede utilizar, por ejemplo, en la diabetes, eso es lo que habría que estudiar. Pero de que existen ya análogos del tetrahidrocannabinol que se emplean, que están recomendados por FDA, por EMA, existen, y son estos, el dronabinol y la nabilona. Y hay 2 indicaciones bien claras para estas drogas. Una es por su efecto antiemético y en particular en los pacientes que reciben quimioterapia. Usted sabe a qué me refiero, doctor Huertas. Y la otra es para los pacientes... Yo he usado eso porque esa medicina tiene más de 30 años de uso, el marinol famoso. Perfecto, exacto, ese es el nombre comercial. Y la otra es en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida, porque ellos sufren de síndrome consuntivo, es decir, se adelgazan, se desnutren, pierden el apetito, y ahí es donde el marinol que usted habló tiene un efecto de incrementar el apetito y hace que estos pacientes se restituyan toda su masa magra. Entonces hay dos indicaciones ya bien establecidas. El resto es investigación. Recientemente la FDA
y esto ha sucedido este año, ha dado lo que se llama el fast track, o sea, una aprobación súper rápida a otro cannabinoide sintético que se llama el cannabinoid, que es el Epidiolex, para los síndromes esos espásticos, en que los músculos de los niñitos en enfermedades raras como el Dravet, el Lennox-Gastaut, son terribles enfermedades, ya la FDA acaba de aprobar, y también otro que es el Sativex, que es el Nabiximolos, que se está dando como un spray, o sea, un spray oral. Entonces, yo creo que ese es el punto de esta conversación, que nuestros oyentes se den cuenta de que esta planta, ¿verdad?, que tiene efecto recreativo, que vuelvo a repetir, no estamos tocando en este programa, podría tener una serie de efectos medicinales, lo cual no significa tampoco, doctores, de que la gente diga, mire, es medicinal, entonces la puedo fumar. No, tampoco, de eso no se trata. Doctor, justamente la FDA lo que aprueba es el medicamento. Claro. Y no lo ha aprobado la marihuana como suplemento dietético, que es la aprobación que ellos dan a una planta medicinal en su forma natural, en su forma de extracto natural. Ellos no han aprobado y no van a aprobar. Y eso es. Por supuesto. Y el doctor Castillo acaba de decir la razón principal, que aunque no se quiera hablar, es por los efectos psicotrópicos, los efectos adictivos. Nunca se puede aprobar como un suplemento dietético o un producto natural. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos a escuchar la hora satelital y tenemos a un oyente, a César, que está en Surco, a quien le ruego, César, por favor, que nos espere para escuchar su opinión. Nosotros siempre escuchamos a los oyentes y su opinión la vamos a esperar con ansia. Regresamos, no se vayan. Hora satelital, 12:15. No solo descuentos para mamá por su día. Tus compras del 21 al 8 de mayo también ganan un vale de 50 soles. Condiciones en Facebook Pasarela Perú. Ven a Pasarela, la tienda de las grandes marcas. Corre por tu salud. 17 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Desde Washington, en nuestros estudios, nuestros invitados, el doctor Alberto Salazar Granara, jefe del Centro de Medicina Tropical y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres, y el doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra. Tema de conversación, señora, si usted recién se une a nuestra transmisión, es el posible uso medicinal de la planta de la marihuana. César nos ha estado esperando pacientemente. César, gracias por esperar en Surco. Cuéntenos cuál es su pregunta, su opinión. Lo escuchamos. Adelante. Sí, doctor Huertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es correcto. Yo soy biólogo de profesión y bueno, he estado viendo con respecto al CBD como un gran descubrimiento, no un descubrimiento en sí, sino la capacidad que tiene para poder remediar, potencial. Sí, ayudar en todo caso a las personas con epilepsia. Las personas que tienen epilepsia, por ejemplo, el síndrome de Dravet, que tiene hasta 300 ataques de epilepsia por semana. Hay un especial también del doctor Sanjay Gupta, que había trabajado en CNN con respecto al tema, y de cómo puede minimizar de 300 ataques a la semana, 300 ataques al mes, a solamente un ataque semanal. Y la importancia del CBD realmente en poder lograr, en todo caso, minimizar ataques o movimientos involuntarios respecto a los músculos. Creo que eso también debería poder tomarse en cuenta y tal vez tener la alternativa con la cual se pueda, en todo caso, investigar más, y también acá, lamentablemente, en nuestro país, que a veces es un poco cerrado con respecto a estos temas, ver el método terapéutico adecuado y poder ayudar a las personas que sufren de epilepsia en este caso, que no son pocas en nuestro país. Muy bien, César, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por su opinión, César. Doctor Salazar, nuestro oyente César ha dicho, en nuestro país somos muy cerrados con respecto a eso. Y antes de ir a la pausa, usted decía que como que todo el mundo le tiembla el efecto psicotrópico de la marihuana y ni siquiera quieren hablar de esto. La verdad que a mí como peruano me da mucha envidia que Chile, la presidenta Bachelet, en diciembre del año pasado, o sea, hace 5 meses, ya firmó una ley por la cual autoriza al Instituto Nacional del Cáncer de Chile, al Instituto Nacional de Chile, a 3 hospitales que empiecen a pensar en la investigación. Tienen la plantación más grande de marihuana medicinal de todas las Américas. 6.000 plantas las tienen al sur de Santiago. De aquí a 2, 3, 5 años, Chile va a estar a la vanguardia y los pacientes peruanos que quieran aliviar sus males van a tener que ir hasta Chile. ¿Por qué? No sé si es cierto o no, yo le pido una opinión.
¿Es cierto que somos muy como conservadores para pensar este tipo de cosas en el Perú? ¿Qué dice el doctor Salazar? Bueno, sí, el rubro de investigación en el país es un rubro bastante duro. Quienes hacemos investigación, día a día estamos batallando por hacer más y más, tener más fondos para poder hacer. Hablar de fondos ya es toda una problemática, ¿no? No hay una incluso para investigación general, o sea, ¿qué será para investigación como esta? Investigación clínica, por ejemplo, a pesar de que hay una ley para investigación clínica, hay una entidad que es el INES, es difícil. La mayoría de los estudios clínicos que se hacen sí, pero aparte de la investigación general, ¿cree que somos muy conservadores, por ejemplo, para tomar un tema como este de investigación del uso de la marihuana? En general, pero es un país conservador. Hace unos meses vinieron un par de alumnos a buscarme a mi centro de investigación y venían a estudiar la marihuana y habían tenido contacto con investigadores españoles y contacto con investigadores chilenos justamente. Yo le digo, pues vamos, le digo. Y cuando empezamos a revisar la normatividad, evidentemente tenemos un marco legal que no nos permitiría estudiar marihuana en el Perú. Estudiar. Exactamente. A eso iba. Doctor Castillo, ¿cuál es el marco legal del uso de la marihuana en el Perú, con fines de investigación, si es que existen? ¿Cómo está clasificada la marihuana en el Perú? Claro, la marihuana está clasificada como una droga ilegal, digamos, ¿no? Y sí, de hecho, tiene un potencial como medicamento en varias partes del cuerpo, pero en tanto psicofármaco, yo diría que es un mal psicofármaco todavía, porque es un psicofármaco que es muy inespecífico y tiene muchas otras alternativas. En la llamada anterior se planteaba como para un tema de depresión, pero tenemos otras alternativas que son más específicas para la depresión. Tal vez la persona que consume lo hace buscando también este efecto o relajante o que le anime, pero para eso hay otras alternativas. Yo creo que el trabajo de investigación es ir depurando de estos efectos psicotrópicos y dentro de lo psicotrópico ir avanzando en cosas que sean más específicas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a empezar a investigar si no tenemos una legislación como la que tiene Chile, que firmó la presidenta Bachelet, para que se autorice que el Perú lo pueda hacer? Por eso es de que en un artículo reciente que escribí en El Comercio me atreví a pedir que los dos candidatos a la presidencia, entre los muchos problemas que tiene el Perú, a ver, se expresen. De repente esto es alguna cosa simple, pero que ya pueden empecemos a hacer en nuestro país. Claro, investigar no significa promover su uso, ¿no es cierto? Por investigar eso significa es conocer. La séptima vez que lo repetimos y me alegra que lo repita, doctor. Sí. Esto no es uso recreativo, señor. Esto no es de favorecer, como dicen los marihuaneros. No, señor. Esto es ciencia, esto es investigación. Claro. Precisamente, doctor, y esto me parece que es para usted, para que la conteste. Nuestra oyente Lidia está en la página del Facebook y ya son 2 mensajes que nos deja. Miren, uno detrás del otro dice: doctores, por favor, digan todo lo que sepan sobre el uso de la marihuana con respecto al autismo, porque existen autistas, ¿verdad?, o severos que se autolesionan, y yo he visto, dice, en el internet algunos alivios de estos casos severos de autismo con marihuana. ¿Qué dicen ustedes? Doctor, ¿ha escuchado algo de eso, doctor Castillo? Claro, dado que el tetrahidrocannabinol activa la dopamina, también tiene un uso, un potencial uso en estos problemas. Sin embargo, siempre tenemos que estar mirando lo que hay al otro lado, que es el potencial adictivo, pero en casos como el autismo está como a nivel todavía de experimental, digamos, ¿no? Ok, perfecto. Nos llega otra pregunta también aquí en el Facebook, está para el doctor Salazar. ¿Es lo mismo el cáñamo y el hemp que la marihuana? No, son plantas diferentes. El cáñamo es una planta diferente al cannabis sativa, que es la planta que vulgarmente denominamos marihuana, ¿no? Es una especie completamente distinta. Cáñamo y hemp sí creo que es lo mismo, ¿no? Sí, cáñamo y hemp sí. Cáñamo y hemp es lo mismo, pero estas cáñamo o hemp son diferentes de la marihuana que estamos hablando. Así es. Estas son formas más silvestres que se usa para hacer soguillas y sogas en la industria. Son otra planta. Muy bien. Nos quedan 3-4 minutitos para hacer un resumen, doctores. La verdad que les agradezco muchísimo. A ver, vamos a ver en lo que concordamos los tres. Creo que los tres estamos de acuerdo en que la planta de marihuana tiene potencial
terapéutico, o sea, potencial medicinal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Correcto. Los tres estamos de acuerdo. Muy bien. Es importante ir por lo que uno está de acuerdo. Esto parece el Congreso, así deberían en el Congreso. A ver, vamos a ver en qué estamos de acuerdo primero y de ahí partimos. Doctor Salazar, ¿cómo vería usted un posible? ¿Quién tendría que hacer esto en el Perú? Si a usted lo nombramos presidente hoy día o ministro de Salud hoy día, doctor Salazar, y usted dice, bueno, vamos a investigar esto, ¿quién tendría que hacerlo en el Perú? Por un tema de conflictos de interés, tendrían que hacerlo la academia, es decir, las universidades tendrían que potenciarse y a partir de ahí empezar las investigaciones con los institutos especializados. Universidades con institutos especializados. Universidades en general, institutos especializados como el INCOR, por ejemplo, que es un instituto especializado, por dar un ejemplo. Ya, quizás siguiendo el ejemplo de Chile, la presidenta Bachelet autorizó al Instituto Nacional de Chile que sea el que lleve la batuta. El INES en Perú. El INES, y tenemos nosotros un INES en Perú que podría hacerlo también. Y ya una vez que la presidenta Bachelet le dijo al INS de Chile, ustedes van a hacerlo, al Instituto Nacional de Salud, ellos dijeron, ¿quiénes se podrían beneficiar más? Los de cáncer, los de corazón, los de esto, y ya los han juntado para hacer investigación. Doctor Castillo, entonces, en el área de psiquiatría, lo que usted nos ha dicho en el programa es que la investigación debería hacerse, pero como que usted no la ve que tenga mucho futuro. ¿Eso es lo que quería entender? Yo veo que todavía, la investigación estaría a un nivel todavía más farmacológico, más experimental, más que a un nivel de investigación con pacientes. No, entonces, por tanto, estamos, creo, en un primer nivel de la investigación sobre el tetrahidrocannabinol. Exactamente. Ok. Y estoy leyendo aquí que en el año 2014 la Academia Norteamericana de Neurología publicó una revisión sistemática de 34 estudios en un periodo de 65 años y concluyó que la planta, los extractos activos, y han trabajado ellos con extractos activos de píldoras de tetrahidrocannabinol y nabiximol, pueden dar alivio a los síndromes espásticos, o sea, todos esos problemas musculares intensos. Puede dar un alivio, dice también, moderado para las disquinesias, es decir, esos movimientos involuntarios que tiene muchísima gente, los puede dar alivio. Y lamentablemente para la epilepsia, dice aquí que no hay todavía una evidencia con lo que se ha usado en este momento y que ellos piden obviamente más investigación. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por habernos ayudado. Quizás en 30 segunditos un mensaje final, doctor Salazar. Sí, que promovamos la investigación en el Perú, que marihuana es una planta y acá en el Perú tenemos muchas otras plantas importantes nativas del Perú que también merecen ser estudiadas, así que si se va a normar para estudiar marihuana o alguna otra planta, pues que se incluyan definitivamente las plantas medicinales peruanas. Hablamos como chuchuguás, maca, etcétera. Exactamente. Doctor Castillo, sus 30 segunditos. Yo tal vez parezca conservador en esto, pero creo que estas discusiones también lo que pueden llevar como efecto colateral es que las personas piensen que el tetrahidrocannabinol y la marihuana son inocuas. Y no es así, y realmente muchas personas sufren por las adicciones. Cada vez la adicción a la marihuana es más evidente. Es más evidente la dependencia física, los síndromes de abstinencia. Hay adicción profunda. ¿No las discutimos, doctor Castillo? Sí. Sí, las discutimos, sí. En este nivel bueno, que lo estamos discutiendo. En este nivel. Creo que esa es válida la aclaración. Es una aclaración válida, que la gente no vaya a pensar, ya ven, están diciendo que bueno, entonces yo me la voy a fugar, pues. No es así. Eso no es así. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra, y Alberto Salazar Granara, jefe del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres. Gracias a ambos por haber estado en el programa. Gracias, doctor. Gracias, buenos días. Muy bien, nosotros vamos a escuchar los titulares de la media hora, señora. El objetivo de este segmento, de este programa, fue que usted, al final, como le dije al comienzo, piense, reflexione y se dé cuenta qué haría usted si tuviera que votar, si le preguntan una opinión. Oye, ¿la marihuana puede ser medicina? ¿Ha aprendido usted algo en este segmento? Ojalá que sí.